Bien. Bueno, bienvenidos a Ciencias Químicas. Bueno, esta materia se imparte en el quinto cuatrimestre de fines. En este caso, será los miércoles de 7 a 9. ¿Sí? Vamos a tener encuentros una vez por semana de 7 a 9. Vamos a tener 16 clases más 2 clases de CREC. Para aquellos chicos que estuvieron en el fines ya saben esta modalidad. Vamos a terminar aproximadamente el 30 del 9, ¿sí? El 30 de septiembre. Bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo estas clases? Bien, vamos a utilizar dos plataformas. Vamos a utilizar Google Meet, que es lo que estamos usando ahora, y Classroom, ¿sí? Yo, correspondiente a Classroom, subí un video en el WhatsApp acerca de qué es el Classroom y cómo se utiliza y cómo lo vamos a usar nosotros. Bueno, a Google Meet lo vamos a utilizar para encuentros virtuales, ¿sí? Ya dije que se van a grabar las clases y luego se van a subir a YouTube para que los compañeros que no puedan asistir puedan verlas. Bueno, la idea de estos encuentros por Meet es explicar el contenido y también explicar la actividad. Las clases no son obligatorias, es decir, las clases por Meet no son obligatorias. Sí se recomienda para que puedan abordar el contenido de una mejor manera, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no son obligatorias? Que yo no lo cuento como obligatorio, que no se computan las faltas, ¿sí? O sea, no. Pueden faltar a estos encuentros que no hay problema, ¿sí? La idea es ayudar a las personas que les cuesta un poco más eh, a abordar el contenido de una mejor manera, ¿no? Bien, bueno, nosotros vamos a usar Classroom, como les conté, para realizar las actividades. Yo voy a evaluar la nota que voy a poner a ustedes en septiembre, va a estar dada por la entrega de sus actividades. Vamos a hacer aproximadamente 16 actividades como máximo. Siempre dejo unas actividades más, pero siempre llegamos a 16, 15 actividades. Bien, la nota final de ustedes va a ser el reflejo de las actividades, es decir, de su desempeño en estas actividades. Todos los días que tengamos encuentro, vamos a ver una actividad diferente. Ustedes van a tener un periodo aproximadamente de 2 semanas para entregar la actividad. Por ejemplo, hoy vamos a ver la primera actividad, la actividad 1, que se llama Primera mirada con ojos de químico, y la van a tener que entregar en 2 semanas, es decir, el 1 de julio. Es un tiempo más que prudente, más un tiempo. ¿Por qué doy este tiempo? Porque siempre pasan cosas, siempre o sea, estamos en un contexto virtual en donde se puede caer el internet, pueden pasar cosas en el medio. Entonces 2 semanas me parece un tiempo bastante bueno para que ustedes puedan desarrollar esas actividades. Bien, quiero hacer énfasis en el modo de entrega. El modo de entrega, ustedes van a agarrar la actividad que está en el Classroom, la van a bajar, la pueden imprimir o la copian en la carpeta. Con el encuentro virtual o con la clase grabada, ustedes van a tener los elementos necesarios para poder abordar esta actividad. Ustedes la van a realizar la actividad en la carpeta, luego le van a sacar fotos, ¿sí? Solamente procuren que estén bien iluminadas las fotos, que sea el contenido legible y que tengan una orientación vertical. ¿Qué quiere decir esto de orientación vertical? Que sea la hoja de manera vertical. O sea, ustedes sacan la foto, que sea, cuando me la mandan a mí, que sea la imagen de manera vertical. Porque muchos le sacan la foto como viene y después yo tengo que andar moviendo la foto de un lado para el otro y bueno, se dificulta la tarea docente. Bien, ustedes la van a subir al Classroom. Como les repito, subí un tutorial de cómo hacer este proceso. Y en el caso que no puedan acceder al Classroom porque se les cayó el internet, las pueden enviar al Gmail, ¿sí? Pero siempre me tienen que avisar. También la pueden mandar al WhatsApp, pero digamos que en unas circunstancias particulares, porque si todos me mandan sus trabajos, que son fotos, al WhatsApp, yo voy a tener 500.000 fotos, ¿sí? Y es muy difícil corregir por WhatsApp. Entonces lo ideal es que ustedes las suban, ¿sí? A Classroom, que Classroom es como una carpeta virtual donde se van a ir acomodando todas las actividades en orden, ¿sí? Y yo puedo ir viendo las actividades de ustedes en un orden específico. Es muy dinámico. Pero bueno, sí, siempre hay excepciones, así que todo se charla, cualquier cosa me mandan mensaje y bueno, hago excepciones, no hay problema. También les recomiendo que no la manden por WhatsApp porque a mí me pueden robar el celular, me puedo perder, se me puede resetear el celular o lo que sea y bueno, se pierde todo. En cambio, en Classroom tiene un servidor aparte, es decir, pierdo la PC, se me rompe la PC, lo que sea, yo agarro otra computadora, accedo a mi Classroom y tengo todos sus trabajos igual, ¿se entiende?
Eso es lo bueno de Classroom. Por eso insisto que lo hagan en Classroom porque uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar en el medio. Ah, otra cosa. Si en algún momento quieren hablar, bueno, simplemente activan el audio y me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Alguna duda de lo que acabo de decir? No, ninguna. Buenísimo, chicos. Buenísimo. Eso es simplemente para plantearles lo que va a suceder en estos encuentros que vamos a tener y cómo nos vamos a ir manejando. Bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla. Está un poco lenta la PC. Ahí está. Buenísimo. Bueno, voy a compartir pantalla de vuelta. Vamos a comenzar con la primera clase. Bien, me avisan cuando ven la pantalla completa. También si tienen alguna duda me la pueden mandar por el grupo de WhatsApp. Yo estoy mirando también el grupo de WhatsApp. Bueno, ¿ya ven la pantalla mi computadora? ¿La ven bien? Sí, sí, se ve. Buenísimo. Esperen que se agregó una compañera. Tengo que salir de acá y agregarla. ¿Dónde estás? Gracias. Hola Janina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Soy Federico Castro. Aparece el nombre de Janina, pero soy Ah, Federico. listo. Corregido. ¿Cómo estás, Federico? Bien, justo íbamos a empezar con la clase. Muchas gracias. Bien, bien. Acabo de explicar la modalidad que tengo yo Ah, buenísimo. para la clase, ¿sí? Después mírate el video. Son 5 minutitos que explico cómo nos vamos a manejar. Bueno, ¿ven la Bueno, pantalla? No están viendo la pantalla, no compartí pantalla. Vamos a compartir pantalla. Me avisan cuando ven la pantalla. Lamentablemente, cada vez que un compañero entra, yo tengo que dejar de compartir pantalla y agregarlo. No me aparece en otro lado. Así que si hay otro compañero se agrega a la clase, voy a tener que parar todo y agregarlo. Bien, son estas pequeñas dificultades que presenta la virtualidad. Bueno, ¿ven la pantalla? ¿La ven bien, chicos, la pantalla? sí, Buenísimo. Bueno, esta Sí, sí, se materia ve. se trata de las ciencias químicas, ¿sí? Bueno, vamos a explicar un poco de qué trata esto. Primero que nada, las ciencias químicas, como dice el nombre, es una ciencia. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es una ciencia? no, Bueno, bien. Una ciencia, chicos, es una rama del saber humano, ¿sí? Ya que el ser humano conoce mucho de muchas cosas, ¿sí? La ciencia es una rama de este saber inmenso que tiene el ser humano. Por ejemplo, el ser humano puede conocer de diversas cosas, por ejemplo, no sé, los libros de Harry Potter, no sé, puede conocer acerca de la historia de un futbolista. Bueno, eso no son conocimientos científicos. Esos son llamados conocimientos no científicos o conocimientos vulgares. Vulgares de una manera despectiva, pero sí, propiamente se llaman conocimientos no científicos. Los conocimientos científicos son una rama de este inmenso mar de conocimiento que tiene el ser humano, o sea, la especie humana, en la cual está constituida por un tipo específico de conocimientos. Un conocimiento en el cual se abordan, ¿sí? Conocimientos con una mirada específica. Es decir, estos conocimientos tienen que ser comprobables, ¿sí? Tienen que ser obtenidos a través del razonamiento lógico. ¿De acuerdo? ¿A, a qué me refiero cuando digo conocimientos comprobables? Bueno, que tienen que ser verificables, que alguien más los puede comprobar.
¿sí? No importa si está en otro tiempo o en otro lugar, lo tiene que comprobar, ¿sí? Para que sea un conocimiento científico, otra persona tiene que decir, ah, sí, es así, ¿de acuerdo? Tienen que ser obtenidos también a través del razonamiento lógico, no simplemente alguien decir, yo creo que la luna está hecha de queso, no, simplemente se tienen que obtener a través de pensamientos lógicos. Otra característica de este tipo de conocimientos que engloban las ciencias, ¿sí? Es que tienen que ser refutables. Tienen que ser refutables, tienen que ser objetivos, tienen que ser representativos y además son conocimientos en los cuales generalmente están constituidos por hipótesis. Y ustedes dirán, son palabras muy complejas, ¿qué es hipótesis? ¿De qué me estás hablando? Bueno, hipótesis, chicos, es cuando, por ejemplo, eh, tratamos de responder, ¿sí?, a una pregunta. O sea, la posible respuesta a una pregunta. Por ejemplo, si yo digo, la pregunta sería, ¿por qué la heladera congela? ¿Sí? ¿Por qué la heladera baja el calor o la energía térmica de los alimentos que yo pongo en el freezer? Esa sería la pregunta. Bueno, mi hipótesis podría ser, ¿por qué la heladera tiene ganas? ¿Sí? Sería una posible respuesta, está bien, es una respuesta absurda. Una posible respuesta también sería que porque las moléculas que constituyen los alimentos, ¿sí?, bajan su nivel energético, bajan su energía cinética traslacional, entonces eso provoca lo que nosotros percibimos como enfriamiento, ¿de acuerdo? Eso es una hipótesis, una posible respuesta. Bueno, ahora hay que comprobar esta posible respuesta, ¿sí? Todo este englobamiento que acabo de decir es lo que se conoce como conocimiento científico. Un conocimiento científico entonces son conocimientos que son obtenidos a través del razonamiento lógico, que son obtenidos a través de experimentos, de experiencias, ¿sí?, y que son comprobables, que otras personas pueden repetir estas experiencias y pueden decir si es verdad o no mi conclusión. Es decir, mi conocimiento que yo intento aportar a este mundo, a este sector que decimos que son conocimientos científicos, van a decir los colegas si son verdaderos o no al realizar la experiencia de mi experimento o de mi hipótesis. Bien, entonces, eso es una ciencia. Y como esto se llama ciencias químicas, la química es una pequeña partecita de esa rama, ¿no?, de conocimiento científico. Las ciencias químicas estudia la materia, ¿sí?, porque hay otras ciencias, ¿sí? El objeto de estudio de las ciencias químicas es la materia. Bien, está bien. A ver, la física también estudia la materia. ¿Y la química también? ¿Son lo mismo? No. ¿Por qué? Porque la ciencia estudia algo en particular de la materia. Estudia las propiedades de estructura y composición, ¿sí?, de la materia. Estudia también el cambio energético que tiene una sustancia con otra cuando se ocurren reacciones químicas, ¿sí? También eso sería una buena definición de ciencias químicas. Bueno, está bien. Entonces podemos decir que las ciencias químicas estudia la materia. ¿Qué estudia la materia? Propiedades, estructura y composición. Perfecto. Son palabras bonitas simplemente. ¿Qué es la materia? ¿Alguno sabe ustedes de qué se trata esta palabra materia? ¿A qué hacemos alusión o a qué nos referimos cuando mencionamos esta palabra en ciencias químicas? ¿Están ahí? ¿Cómo, profe, puede repetir? Si saben el significado de la palabra materia. O sea, las ciencias químicas estudian la materia. Está bien, pero ¿qué es la materia? Pregunto por si lo saben, no es obligatorio que lo sepan. Sí, bueno, yo tengo el libro acá, lo imprimí, bueno, que es todo aquello que podamos percibir a través de nuestro sentido también, lo que se Perfecto, puede medir, buenísimo. pesar. Buenísimo, buen aporte. Igual yo me refería a los Sí. conocimientos previos que ustedes pueden llegar a traer. No necesariamente tiene que estar con el libro al lado, pero no importa, muy buen aporte. La materia entonces, como dijo la compañera, es todo aquello que podemos llegar a percibir, ¿sí?, todo lo que nos rodea y lo que podemos llegar a percibir a través de nuestros sentidos. Estos sentidos son el gusto, el olfato, el tacto, ¿sí?, la audición. Entonces, la materia es todo aquello que nos rodea. Todo lo que está alrededor nuestro lo vamos a definir con materia.
lo vamos a definir, perdón, como materia, ¿sí? Bueno, está bien. Entonces las ciencias químicas estudia todo lo que nos rodea. Perfecto. ¿Y qué estudia exactamente de todo lo que nos rodea? Las propiedades, estructura y composición. ¿De acuerdo? Esas 3 palabras las vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a tener clases referidas a propiedades de la materia, que es la clase siguiente. Y la siguiente clase, o sea, la que le sigue, va a estar orientada a la clasificación de la materia. Después vamos a ver también composición, que también tiene mucha relación con lo que es la estructura. Así que vamos a ver todas esas palabras extrañas. Bien. Bueno, entonces la de ciencias químicas, al estudiar la materia, obtiene conocimiento, ¿sí? Las ciencias químicas, al practicar este razonamiento lógico a todo lo que nos rodea, al realizar experimentos, obtiene conocimiento, ¿sí? Extrae algo, ¿sí? De estos experimentos que hace. Y este conocimiento nuevo que genera las ciencias químicas es utilizado para modificar y optimizar la relación que la humanidad mantiene con el mundo. Muy buena frase. El conocimiento que se obtiene de las ciencias químicas es utilizado para modificar y optimizar la relación que la humanidad mantiene con el mundo. ¿Tienen idea a lo que va esto? A lo que me estoy refiriendo cuando digo las ciencias modifica y optimiza la relación que el ser humano tiene con su entorno. Un ejemplo claro puede ser los avances tecnológicos, chicos. Tenemos una computadora, un celular, ¿sí? La electricidad que tenemos en nuestras casas, las paredes en sí, si son de cemento, si son de concreto, de madera también, ¿por qué no? ¿Sí? Todo tiene un cierto conocimiento científico detrás de eso. Todos estos conocimientos científicos nos ayudan, o sea, ayudan en realidad al ser humano a poder modificar su entorno, porque nosotros no estamos en la selva viviendo, estamos en nuestras casas con nuestros dispositivos electrónicos, con nuestros distintos alimentos, ¿sí? De distinta índole, tenemos de todo tipo, ¿sí? Adelantos tecnológicos que nos sirven a nosotros para vivir mejor. Todo eso es gracias a las ciencias. No solamente gracias a las ciencias químicas, sino también a las ciencias físicas y biológicas, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿me entienden? ¿Me siguen a dónde estoy yendo? Primero lo que hice es una definición de lo que es ciencias, lo que es la ciencia química, qué estudia, ¿sí? Y qué es lo que estudia, cuál es el objeto de estudio, que es la materia, qué estudia de esta materia y para qué estudia, ¿sí? ¿Para qué hace ese esfuerzo de estudiar, de entender todo lo que nos rodea? Para obtener conocimiento que luego se va a utilizar para mejorar o optimizar la relación que tenemos con nuestro entorno. Eso es básicamente lo que hacen las ciencias en nuestro día a día, en nuestra vida. Bien, ahora, ustedes si quieren, chicos, interrúmpanme en cualquier momento, si no entienden algo, si alguno puede mirar el chat y decirme lo que están hablando también, porque no lo puedo ver en este momento. Y también me pueden mandar mensajes al WhatsApp, lo tengo abierto. Bien, ahora, esta modificación o optimización que hace las ciencias químicas, ¿esto es bueno o es malo? Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es bueno que se modifique lo natural o es malo? Estos conocimientos que se obtienen del mundo natural, ¿para ustedes son buenos o son malos? ¿Qué opinan acerca de esto? Aquellos chicos que no tienen micrófono o no pueden, escriban en el chat y después si un compañero lo puede leer, genial. Si no, bueno. Puede ser malo porque modifica el ambiente. En algunos casos no, porque del medio ambiente obtenés cosas. Perfecto. Claro, es tal cual como vos decís. O sea, en algunos casos es bueno y en otros casos es malo, ¿sí? Qué loco, ¿no? Dependiendo del uso, ¿no? Que se le dé. También, obviamente, dependiendo del uso que se le dé a este conocimiento. Bien, Claro. bien. Vamos por buen camino. Bueno, yo ahora acá les traje un ejemplo puntual
acerca de lo que les estoy hablando a ustedes. Acerca del cómo el conocimiento que se obtiene a través de estudiar la naturaleza, ¿sí? Este conocimiento, fue utilizado tanto para el bien como para el mal, ¿sí? Bien, es un ejemplo un poco complicado en el sentido técnico, es muy complicado. Yo voy a dar este ejemplo de una manera muy superficial para que entiendan la idea a la que esta clase apunta, ¿sí? Bien, yo voy a explicar el proceso Haber-Bosch. Bueno, ¿qué es esto del proceso Haber-Bosch? Básicamente, dos científicos alemanes en 1910, Fritz Haber y Karl Bosch, lo que hicieron es crear un proceso, ¿sí? Crear una máquina. En realidad crearon el proceso y después se creó la máquina, pero no importa. Entonces crearon una máquina que podía producir amoníaco, ¿sí? Tomaba aire, o sea, aire es todo lo que nos rodea, ¿sí? Esto, lo que nosotros respiramos, tomaba el aire y producía un compuesto llamado amoníaco. Bien, esto lo hicieron en 1910. ¿Pero por qué hicieron esto? Bueno, primero hay que poner un poco de contexto, ¿sí? Les tengo que contar qué es lo que estaba pasando en esa época. Bien, para esto quiero explicarles brevemente el ciclo biológico de las plantas. Muy brevemente, y esto tiene que ver, por eso lo estoy explicando. Bueno, nosotros tenemos plantaciones, ¿no? Plantaciones en los campos. Tenemos una industria de los campos en los cuales obtenemos nuestro alimento, o sea, la materia prima que se utiliza en las fábricas para producir nuestros alimentos, ¿sí? Acá yo di el ejemplo del trigo. El trigo se utiliza en la industria para producir harinas, y esas harinas se utilizan para producir fideos y distintas pastas. Bien, ¿qué les quiero explicar o hacer, poner foco en este momento? Bueno, el ciclo biológico de cualquier planta. Nosotros tenemos las plantas, ¿sí? Que crecen en un determinado suelo, ¿sí? Y para crecer lo que hacen es tomar lo que se conoce como nutrientes, ¿sí? Distintas sustancias del suelo la toman a través de las raíces, también toman agua y también toman oxígeno y luz solar, pero bueno, a lo que yo quiero hacer foco acá es a los nutrientes. Toma distintas sustancias del suelo. Con estas sustancias, lo que hacen las plantas es crecer, ¿sí? Crecen, se hacen más altas, se hacen más grandes y por ende, si tenemos plantas más grandes, tenemos más alimento. Una vez cumplido su vida, esta planta normalmente lo que hace es morir y dejar su estructura, ¿sí? En el suelo, sobre el suelo. Y esto, no sé si se ve acá, esta es una planta, digamos, muerta. Esa estructura se descompone producto de otros microorganismos o seres vivos y el ambiente que producen que se descompongan, es decir, se desarmen todas estas estructuras en partes más chiquititas y se retorna al suelo de esta manera los nutrientes que alguna vez, cuando esta planta era pequeña, absorbió el suelo, ¿sí? Es un ciclo, ¿sí? El ciclo de la vida de las plantas. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el ser humano, en un momento determinado, más o menos en la era de la Revolución Industrial, 1700, 1800, tuvo un crecimiento demográfico muy grande, por lo que necesitaba más cantidad de campos, ¿sí? Para producir más alimento para poder sostener a esa población mundial, ¿sí? De las grandes ciudades y de todo el mundo en sí. Entonces se creó una industria, la industria de la agricultura. ¿Qué es lo que hacía esta industria? Bueno, lo que hacía es tomar estas plantas, ¿sí? Recolectarlas, sacarlas del suelo y llevarlas a una industria que hacía una elaboración con estas plantas, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucedía? El suelo se quedaba sin esa planta muerta, por ende, esos nutrientes, esas sustancias, no volvían al suelo. Esas sustancias que alguna vez llegó a tomar, no volvían al suelo. No había un retorno. Entonces, esto lo que provocaba es que el suelo pierda la cantidad de nutrientes, ¿sí? Entonces, esto también provocaba que las plantas de generaciones futuras crezcan más chicas y más débiles, ¿sí? Y entonces, si esto se seguía prolongando en el tiempo, iba a llegar un momento que no íbamos a poder extraer
más alimento de la tierra o de determinados sectores de tierras, ¿no? Que generalmente son los campos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hacía o qué es lo que se hace actualmente? Se le echaba lo que se conoce como fertilizantes, ¿sí? Los fertilizantes se les agrega a los campos para darle justamente fertilidad al campo. Por eso se llama fertilizantes, que son sustancias que deberían estar en el suelo, pero no están porque la planta que se murió se la llevaron, entonces se agrega artificialmente. Es una manera de hacer fértil una plantación, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ponerlo en contexto. En la época de 1850 al 1900, ¿qué se hacía? Se hacía lo siguiente. Se agarraba lo que se conoce como el nitrato, ¿sí? Que es esta molécula que necesita las plantas para formar su estructura, ¿sí? Este nitrato se obtenía principalmente en las minas de Chile. Por eso había una empresa muy conocida que se llamaba el Nitrato de Chile. Porque justamente ahí, que Chile es un país minero, lo que hacía es extraer de las minas este nitrato, este polvo blanco, y mandarlo en barco a Europa, a Estados Unidos, China, ¿sí? A cualquier país que tenga esta deficiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los científicos en esa época dijeron, en algún momento el nitrato de Chile se va a acabar, es una mina, como toda mina de excavación, en algún momento el sustrato se acaba. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Lo que iba a suceder es que íbamos a tener, o sea, la humanidad iba a sufrir una hambruna generalizada por haber mucha cantidad de seres humanos que necesitaban una cierta cantidad de alimentos, ¿sí? Que dependían de los campos y estos campos dependían del nitrato de Chile. Entonces, si fallaba el nitrato de Chile, este nitrato que provenía de Chile, provocaba un colapso mundial. Se entendía o se calculaba que los nitratos de Chile en 1850 se calculaba que alrededor de 1950, o sea, 100 años después, no iba a haber más nitratos en Chile. Entonces había que hacer algo. Entonces lo que sucedió es que vino al rescate las ciencias químicas, ¿sí? Las ciencias químicas, en realidad no las ciencias químicas, sino personas que conocían y sabían de química, entendieron cómo funciona la naturaleza y hicieron nitratos artificiales. Crearon esta máquina, ¿sí? A través del proceso Haber-Bosch. ¿Qué es lo que hacía esta máquina? Bueno, lo que hacía es tomar el aire, ¿sí? Que nos rodea, lo tomaba, hacía ciertos procesos químicos y producía amoníaco. Este amoníaco después se hacía otros procesos y se formaban los nitratos, y estos nitratos es lo que se utilizaba en los campos, ¿sí? O sea, prácticamente, resumiendo todo esto, tomaba el nitrógeno que compone el aire, ¿sí? Recuerden que el aire es una mezcla de dos sustancias, principalmente de dos sustancias, que es el oxígeno que nosotros utilizamos para vivir y el nitrógeno, ¿sí? Tiene un 78% de nitrógeno el aire y un 21% de oxígeno. Nosotros vivimos gracias a este 21% de oxígeno. Bien, esta máquina lo que hacía es tomar el nitrógeno del aire, y aire hay en todo el globo, en toda la Tierra, y producía fertilizantes. Bien, esto tiene algo bueno. ¿Por qué? Porque recuerden que toda la agricultura de esa época dependía del nitrato de Chile. Y acá se acaba de crear una máquina que la podías poner en cualquier lado, ¿sí? Y te producía fertilizantes. Es decir, primero necesitabas transportar grandes cantidades de nitrato en barcos que duraban, desde Chile hasta Europa, duraba un viaje de 3 meses. Y no sé si más. Así que se evitaba todo ese tiempo. También se evitaba la dependencia, ¿sí? Que tenía el sector agrícola de Chile. Y otra ventaja era que se podía poner plantas de Haber-Bosch que producían nitratos en cualquier lugar. O sea, a donde había aire podías producir nitratos. Entonces, en resumen, lo que les estoy contando acá, que este proceso Haber-Bosch lo que hizo, gracias a estos dos científicos, es salvar a la humanidad de una hambruna, ¿sí? Una hambruna generalizada.
Bien, entonces en resumen, el proceso Haber-Bosch permite la obtención de nitratos a partir del aire, ¿sí? El cual se utiliza como fertilizante. También, otra ventaja es que no hay dependencia de las principales mineras del mundo, como Chile, ¿sí? Y su obtención es ilimitada y se puede ubicar plantas de Haber-Bosch prácticamente en cualquier lugar. O sea, porque esta máquina depende del aire, ¿sí? El aire hay en todos lados. Bien, yo digo máquina, pero en realidad este ejemplo que yo le estoy dando acá es el primer ensayo que hicieron estos dos científicos. Para ver si funcionaba. No iban a construir una empresa gigante para ver si funcionaba. Entonces lo que se hace un ensayo. El ensayo fue positivo. Entonces después se crearon industrias basadas en el proceso Haber-Bosch. Industrias grandísimas, ¿sí? Muy inmensas. Que producen justamente estos fertilizantes. Bien. Bueno, esa es una parte, ¿sí? O sea, este adelanto científico produjo justamente la obtención de fertilizantes y salvó al mundo. Genial. Pero también hay que contar otra cosa. Que este mismo proceso Haber-Bosch permite la obtención de nitratos, ¿sí? A partir del aire, el cual es utilizado para la fabricación de armamentos bélicos. Es decir, nosotros tenemos la obtención de nitratos, que son fertilizantes, pero también estos mismos nitratos pueden ser utilizados para la fabricación de armamento bélico. ¿A qué me refiero con armamento bélico? Bueno, a partir del nitrato puedes producir TNT, ¿sí? Trinitrotolueno, ¿sí? Que es el TNT. Puedes producir dinamita, puedes producir pólvora, ¿sí? La pólvora tiene si no me equivoco, un 60% de nitrato de potasio. Así que también lo que se produjo es disminuir lo que sería el costo de el armamento bélico. Este adelanto científico fue creado en 1910 por Fritz Haber y Karl Wolf. Estos dos sujetos, estos dos científicos, eran alemanes. Ustedes recuerden que en 1914 a 1918 lo que ocurre, un fenómeno que ocurre en el planeta Tierra es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Donde se enfrenta la Triple Entente con la Triple Alianza, ¿sí? El Reino Unido, Francia y Rusia contra Alemania, el Imperio Austrohúngaro que ya no está, e Italia. Y Alemania tiene un tamaño mucho más reducido. Bien, entonces, estamos hablando de que había dos alemanes que generaron procesos para producir nitratos y estos nitratos podían producir armamento. Y justamente había guerra, así que este conocimiento, ¿sí? Se utilizó para crear armamento bélico para la Primera Guerra Mundial. Recuerden que la Primera Guerra Mundial fue y es hasta el día de hoy la guerra más sangrienta que más vidas humanas se llevó hasta el momento, ¿sí? También era más sangrienta porque también usaban técnicas de guerra ambiguas. No había mucho tratado de guerra en ese momento. Creo que a partir de la Primera Guerra Mundial se empezaron a fijar reglas, porque también el proceso Haber-Bosch lo que produjo es guerras químicas. También fue la implementación en la Primera Guerra Mundial de las guerras químicas, ¿sí? Si no me equivoco, con el agente naranja. Pero bueno, eso es otra historia, que también lo hizo Haber-Bosch. Pero bueno, lo que yo quiero decir, lo que quiero hacer énfasis acá es que en un momento de la Primera Guerra Mundial, lo que sería la triple entente había bloqueado a Alemania, ¿sí? Y en unas circunstancias normales, si se bloqueaba a Alemania, lo que iba a suceder es que al no poder recibir entradas de nitratos que provenían de Chile, no iban a poder producir el armamento. Pero gracias a que tenía Alemania, o sea, fue el impulsor de las plantas Haber-Bosch, podía producir su propio nitrato. Entonces podía producir todas las bombas o todo el armamento que quería. Entonces, los historiadores dicen que esto fue una de las cosas por las cuales se dilató la guerra. Si no hubiese existido el proceso Haber-Bosch, se calcula que la Primera Guerra Mundial hubiera durado aproximadamente 2 años, en lugar de 4. Bien, entonces el proceso Haber-Bosch permite la obtención de nitratos a partir del aire, ¿sí?
el cual es utilizado para la fabricación de armamentos bélicos, aparte de los fertilizantes, ¿sí? Y produjo este alargamiento de la Primera Guerra Mundial. Bueno, acá yo básicamente lo que intenté dejarles en claro con esta historia es que un mismo proceso, ¿sí? Un mismo conocimiento científico, en este caso el proceso Haber-Bosch, ¿sí? Puede salvar muchas vidas, gran cantidad de vidas, o sea, salvó a la humanidad de un colapso alimenticio, pero al mismo tiempo puede ser utilizado para la fabricación de armamentos bélicos, ¿sí? Entonces, la pregunta, la premisa de esta clase era, ¿son buenos o son malos los conocimientos científicos que modifican la naturaleza y también modifican la interacción que tenemos con el medio? ¿Son buenos o son malos? Y como ustedes dijeron, chicos, al principio, todo depende de cómo se utilice, ¿sí? Todo depende de cómo se utilicen estos conocimientos. Ejemplos de este tipo hay muchos, demasiados, ¿sí? Bien. Simplemente la primera clase quería bueno, introducirlos a las ciencias químicas, quería contarles un poco de qué iba las ciencias químicas, qué estudiaba, cómo lo estudiaba y bueno, darles un ejemplo puntual de estos sucesos, ¿no? De estos sucesos basados en los conocimientos científicos que pueden ser positivos y negativos al mismo tiempo. Bien, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Buenísimo. Sí. Hasta acá, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? No, perfecto. Bien, buenísimo, chicos. Bueno, eso es todo lo que sería la explicación conceptual de la clase. Ahora yo voy a pasar a explicar la actividad, ¿sí? Le voy a pasar a explicar la actividad, que es la actividad número 1, primera mirada con ojos de químico. Bueno, en el punto 1 es muy sencillo. Dice, ¿qué estudia las ciencias químicas? Bueno, con lo que yo expliqué y con el módulo lo van a poder resolver, ¿sí? Las ciencias químicas estudia la materia. La materia, ¿y qué estudia la materia? Las propiedades, estructura y composición. También si quieren le pueden agregar que también estudia la interacción o el intercambio de energía entre una sustancia y otra cuando reacciona, pero eso ya con que me digan que estudia la materia y qué estudia de la materia ya está. Bien, después en el punto número 2 dice, defina la materia, propiedades y ciencia, ¿sí? Ustedes me van a tener que definir qué es materia, qué es una propiedad y qué es ciencia. No den una definición rebuscada, simplemente una definición puntual, no muy amplia, porque ya definir ciencia se puede dar una explicación muy amplia, pero ya con una explicación sencilla ya alcanza. Bien, después el punto 3 y el punto 4 hace referencia a lo que yo acabo de explicar, ¿sí? De este proceso Haber-Bosch. Dice, mencione dos desarrollos, el punto 3 dice, mencione dos desarrollos o contribuciones realizadas por la ciencia hacia la sociedad. Es decir, yo quiero que acá me den dos ejemplos, ¿sí? Parecidos a lo que yo les dije de Haber-Bosch, del proceso Haber-Bosch. Hay muchos. Tienen que investigar un poco, no mucho en realidad, porque la mayoría de los acontecimientos históricos siempre hay un conocimiento científico detrás. Bien, yo quiero que me digan simplemente dos desarrollos o contribuciones realizadas por la ciencia hacia la humanidad. ¿Se entiende el punto? Sí, sí. Bien. Después en el punto 4 es lo contrario. Yo no quiero dos desarrollos positivos, sino que quiero dos desarrollos negativos, dos adelantos científicos que fueron perjudiciales para la humanidad. En cierta manera, porque en realidad es como yo les expliqué. Todo conocimiento científico puede ser utilizado para bien o para el mal, ¿sí? A veces un adelanto científico tiene más cosas buenas que malas y a veces un adelanto científico tiene más cosas malas que buenas, ¿sí? Todo depende, pero siempre va a estar esa dualidad, siempre. El conocimiento es poder y el poder conlleva responsabilidad, ¿no? Bien. Hasta acá, ¿se entendió cómo hacer el punto número 3 y 4? Sí, profe. Bueno, saben que cualquier duda, justamente estos encuentros virtuales son justamente para que puedan sacarse las dudas y si no entendieron algo lo vuelvo a explicar. Esa es la idea.
además las clases quedan grabadas. Así que si no entendieron algo, también lo bueno de esto es que pueden agarrar y ver el video, pausarlo y reproducirlo de vuelta. Bien, luego en el punto 5 dice, resuelva cada uno de los puntos que se detallan a continuación. Tiene 5 puntos. El primero dice, haga una lista de por lo menos 3 objetos que lo rodean. Es decir, nosotros miramos a nuestro alrededor y vamos a ver, vamos a seleccionar 3 objetos, cualquiera, ¿sí? Y tenemos que indicar en cada caso, ¿sí?, el material o los materiales de lo cual está constituido, ¿sí? Por ejemplo, yo acá les doy un ejemplo. Yo acá hice una lista. La lista de objetos. La primera es un ejemplo que yo les doy. Por ejemplo, no sé, puse ventana, ¿sí? En el punto A ustedes tienen que decir el material por el cual está constituido, ¿sí? En este caso, una ventana está constituido por metal, vidrio y madera, ¿sí? Puede ser madera o puede ser metal, ¿sí? Bien. Después en el punto B dice, analice la lista que acaba de hacer. Señale al lado de cada objeto las características del material o de cada uno de los materiales que lo componen. Este es el punto B. O sea, ustedes tienen que agarrar, por ejemplo, si seleccionaron ventana, el objeto ventana, luego seleccionan los materiales, tienen que decir las características de estos materiales. Por ejemplo, el metal es rígido, duro y tiene una durabilidad amplia, ¿sí? Tiene otras características, pero esas son las referidas que importan en esa estructura, en ese objeto, ¿sí? Porque también el metal conduce a la electricidad, ¿sí? Se oxida, bueno, tiene diversas características. Bien, también otro material que se utiliza en este objeto llamado ventana es el vidrio, ¿sí? ¿Qué características importan o puedo sacar del vidrio que se utiliza para las ventanas? Bueno, que es translúcido y es frágil, ¿sí? Esas son las principales características. Después en el punto C, ustedes tienen que, dice, ¿por qué esas características, las del 5B, es decir, la de acá, la que acaban de mencionar, les parece que fueron importantes al momento de haberlos elegido para su fabricación? Es decir, yo puse, el metal se elige debido a que es rígido y la estructura permanece inalterable con el paso del tiempo, ¿sí? Después el vidrio se elige debido a la característica de ser translúcido, ¿sí? Porque una ventana lo que te permite justamente es tener contacto con el exterior. Bueno, es muy sencilla esta actividad, creo yo. Después en el punto D y el punto E lleva más a la reflexión. Dice, en el punto D dice, piense en algún objeto empleado en el hogar que esté hecho totalmente con un material o materiales que no hayan pasado por un proceso de elaboración previo, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que buscar en nuestro entorno algún objeto que esté constituido por un solo material y que no haya pasado por algún proceso de elaboración. Es media difícil la consigna esa. Pero sí hay algunos objetos que no pasaron por un proceso de elaboración. En el punto final dice, bueno, este sí lleva una reflexión, dice, le resultó fácil encontrarlo. Reflexione acerca de la disponibilidad actual de materiales naturales en nuestra sociedad. Esto es, materiales que utilizamos tal como están en la naturaleza. Simplemente acá la idea, tiene dos ideas este punto. La primera es que ustedes escojan 3 objetos, entiendan los materiales que utiliza este objeto, las características que tiene cada material y por qué creen que eligieron ese material y no otro. Y después la reflexión los lleva a entender que todo lo que nos rodea, mayormente todo lo que nos rodea, está constituido, está hecho o pasó por un proceso de elaboración previo, ¿sí? Todas las cosas que tenemos no están tal cual están en la naturaleza, ¿sí? Sí o sí pasaron por un proceso de elaboración. Eso también conlleva una dependencia a la industrialización que hoy en día sufre la humanidad, que no sé si sufre, sino que es la característica del siglo XXI, ¿no? Porque hemos modificado, ¿sí?, la naturaleza a tal punto que en nuestro entorno no encontramos algo netamente natural. O sea, sí hay cosas, pero no hay más cosas elaboradas que no elaboradas. Es simplemente esta actividad, la idea es llevarlos a esto, ¿no? Como dice el título, primera mirada con ojos de químico.
entender cómo ve un químico la realidad. Más que nada, esta pequeña frase es lo que lleva toda la materia, cómo yo la imparto. La idea es que ustedes entiendan su realidad, ¿sí?, de una manera diferente, ¿sí?, a través del prisma, ¿sí?, de la química. Esa es la idea. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, lo que corresponde a la clase. ¿Alguna duda?